En el verano de 1940, las dos fuerzas aéreas más poderosas y experimentadas del mundo chocaron en un épico enfrentamiento que definiría el rumbo de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Hoy vas a conocer la historia completa de la Batalla de Inglaterra, el choque de gigantes entre la Real Fuerza Aérea Británica y la Luftwaffe alemana. En el verano de 1940, la atención de todo el mundo estaba centrada en Europa y los dramáticos acontecimientos que allí se desarrollaban. Los ejércitos del Tercer Reich estaban en ofensiva contra Francia, desmantelando línea tras línea de defensa, y quedaba cada vez más claro que el estancamiento de 1914 no se repetiría. Las puntas de lanza blindadas alemanas habían aislado a la fuerza expedicionaria británica en las playas de Dunkerque, y, tras abandonar todo su equipo atrás, los británicos fueron evacuados de allí a principios de junio, dejando a los franceses solos contra la Wehrmacht, despejando los cielos de cualquier presencia aérea francesa para hostigar a los tanques alemanes. La Luftwaffe protagonizó la vanguardia del rápido avance de ese verano, con sus pilotos veteranos de la Guerra Civil Española, aniquilando a decenas de enemigos encerrados en las cabinas de la aeronave de combate más moderna y probada del mundo en ese momento, el Messerschmitt Bf 109, viendo a su gran aliado desmoronarse irremediablemente en el continente. El primer ministro británico Winston Churchill fue al Parlamento de Londres el 18 de junio, donde dijo: «Lo que Weygand llamó la batalla de Francia terminó. Creo que la batalla de Inglaterra está por comenzar. De esta batalla depende la supervivencia de la civilización cristiana, nuestra forma británica y la continuidad del imperio. Toda la furia y el poder del enemigo pronto serán dirigidos contra nosotros. Hitler sabe que debe vencernos aquí o perderá la guerra». 4 días después, una delegación francesa firmó la rendición en el bosque de Compiègne. En ese momento ocurrió un cambio profundo en el plan estratégico europeo. Alemania podía usar ahora todo el territorio del norte de Francia para montar sus bases de ataque al Reino Unido, la última nación que aún desafiaba su supremacía. Y en el punto más estrecho del Canal de la Mancha, los alemanes estaban a solo 30 kilómetros de la costa británica. Con su estupenda victoria sobre Francia y la expulsión de los ingleses del suelo continental europeo, Adolf Hitler veía ahora más cerca que nunca la oportunidad de concluir un acuerdo de paz con Gran Bretaña, una salida que había estado ofreciendo repetidamente a Londres desde el comienzo de las hostilidades, el año anterior. Hitler se veía ahora en una posición de fuerza que consideraba irresistible, y creía que bastaría con presionar a los británicos para que aceptaran iniciar conversaciones de paz. Así que su jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Alfred Jodl, presentó un informe estipulando una línea de acción para terminar la guerra contra Inglaterra. Y el primer objetivo sería obtener la supremacía aérea sobre el sur del país, destruyendo a la Real Fuerza Aérea Británica. La rápida victoria sobre las fuerzas aéreas enemigas en los 2 meses anteriores le había costado caro a la Luftwaffe, que perdió cerca de 1/3 de su personal en los combates. Pero aún así, los pilotos alemanes ya venían, desde el 26 de junio, iniciando operaciones de sondeo sobre el territorio británico, conocidas como Sturmgriffe, destinadas a obtener experiencia para las tripulaciones de caza, reconocimiento y bombardeo. Sin embargo, esas operaciones también fueron muy útiles para los ingleses, convirtiéndose en las primeras pruebas de su complejo e innovador sistema de defensa aérea. Desde que asumió el mando de caza de la Real Fuerza Aérea en 1936, el mariscal del aire Hugh Dowding implementó numerosas medidas para llevar el arma de caza británica al más alto estándar mundial. Además de garantizar su completo rearme con los modernos cazas Hawker Hurricane y Supermarine Spitfire, Dowding había apostado fuertemente por una innovación que pocos veían valiosa: el radar. Gracias a su persistencia, en 1938, Inglaterra inauguró la Chain Home, la primera red de detección electrónica avanzada de aeronaves del mundo, ampliada para cubrir todo el sur y sureste del país en 1939. El sistema consistía en radares de alta y baja altitud que podían detectar aeronaves enemigas mientras aún despegaban de sus bases en Francia.
Sin embargo, los primeros intentos de transformar la detección electrónica de las aeronaves en información útil para el comando de caza resultaron poco fructíferos. De esta manera, Dowding una vez más intervino, creando un sistema que utilizaba numerosos puestos de observación a lo largo de toda la costa y por el interior del país, conectados por líneas telefónicas hasta el cuartel general de la caza en Bentley Priory, donde la información sobre nubes, número, tipo y ruta de las aeronaves era transmitida a los comandos de grupo, y se colocaban en un gran mapa del país para crear una representación en tiempo real de la situación. Con este innovador arreglo, que se conocería como el sistema Dowding, los comandantes de grupo podían seleccionar sus escuadrones y enviarlos directamente contra la ruta de incursión del enemigo. Dowding dividió la defensa aérea de Gran Bretaña en 4 áreas, cada una bajo la responsabilidad de un grupo, que controlaban los escuadrones de caza y los destinaban para las interceptaciones. Así que, defendiendo el suroeste de Inglaterra y Gales, estaba el 10º grupo, dirigido por el mariscal del aire Sir Christopher Brand. La zona más caliente de la batalla, la defensa del sureste de Inglaterra y de la capital, Londres, quedó a cargo del 11º grupo del mariscal del aire Sir Keith Park, que tenía bajo su mando el mayor número de escuadrones de caza y de los precisos Spitfires. En la defensa aérea del norte de Londres y de las tierras medias británicas estaba el 12º grupo del mariscal del aire Sir Trafford Lake Mallory, y con la responsabilidad de defender Escocia estaba el 13º grupo del mariscal del aire Richard Saul. Las fuerzas de ataque de la Luftwaffe habían sido reorganizadas justo después de la rendición francesa, y ahora estaban desplegados contra Gran Bretaña 3 grandes comandos. Con el cuartel general en Bruselas, Bélgica, estaba la Luftflotte 2 del mariscal de campo Albert Kesselring, directamente contra el área del Grupo 11. Al otro lado del Canal de la Mancha, debía destruir la infraestructura de la Real Fuerza Aérea rumbo a Londres. A su lado izquierdo estaba la Luftflotte 3 del mariscal de campo Hugo Sperle, que desde su cuartel general en París debía atacar la porción oeste de Inglaterra. Y con sede en Stavanger, Noruega, estaba la Luftflotte 5 comandada por el general Hans-Jürgen Stumpf, responsable de atacar objetivos en el norte de Inglaterra y en Escocia. La acción de los 3 comandos aéreos alemanes estaría inicialmente dirigida a eliminar a la Fuerza Aérea Británica y su base industrial, como preparación para una eventual invasión anfibia de Inglaterra. Con el nombre en clave Unternehmen Seelöwe u Operación León Marino, cuyos preparativos fueron autorizados por Hitler el 16 de julio. La inteligencia militar alemana trabajaba con la suposición errónea de que la Real Fuerza Aérea estaría debilitada y que solo un esfuerzo concentrado de algunos días contra sus bases la dejaría fuera de acción. Los enfrentamientos de la Luftwaffe contra los Hawker Hurricane, Perry Battle y Bristol Blenheim en Francia no impresionaron a los pilotos alemanes, y el reducido número de espías alemanes en Inglaterra no permitió a Berlín crear una imagen adecuada de lo que el comando de caza guardaba detrás de sus fronteras. Pues Dowding había desobedecido a Churchill y había reservado la mayoría de sus Spitfires, sin nunca enviarlos a misiones sobre el continente. El 17 de julio, un día después de las órdenes de Hitler, Sperle y Kesselring iniciaron una vasta ofensiva contra la navegación británica por el Canal de la Mancha, que se conoció como Canal Kampf. El objetivo de los alemanes era asumir la superioridad aérea sobre el tramo marítimo y al mismo tiempo atraer al mando de cazas a la lucha. Protegidos por los Messerschmitts, los Stukas comenzaron a atacar convoyes ingleses que llevaban suministros por el canal, causando grandes bajas al hundir numerosos barcos. Durante los días siguientes, Dowding una vez más mantuvo a sus cazas en reserva, decidido a no caer en la trampa de los alemanes, y escuadrones obsoletos como los que usaban el Bulletin Paul Defiant fueron la mayor parte del apoyo aéreo y fueron diezmados por la Luftwaffe. Toda la fuerza de bombardeo alemana fue puesta en acción y, durante los días finales de julio, los alemanes habían tomado el control de los cielos del Canal de la Mancha. A principios de agosto, Londres se vio obligada a abandonar los convoyes por el canal, transportando sus suministros por ferrocarril a través del país. La progresión de los combates estaba favoreciendo a la Luftwaffe, pero el alto número de bajas preocupaba cada vez más a sus comandantes, quienes también se habían dado cuenta de que la lucha sobre el Canal de la Mancha no destruiría a la Fuerza Aérea Británica.
Basándose en estimaciones que resultarían imprecisas, Hermann Göring estaba convencido de que la Real Fuerza Aérea se encontraba acorralada. Y el 6 de agosto decidió lanzar el Adlerangriff, o ataque del águila, un ataque concentrado de 4 días consecutivos contra el mando de cazas en el sur de Inglaterra. Y entonces empezaron a apuntar a sus objetivos industriales y económicos hasta llegar a Londres. El mal tiempo retrasó el Adlertag, o Día del Águila, el inicio de la ofensiva, hasta el 13 de agosto, cuando finalmente las estaciones de radar empezaron a ser atacadas a lo largo de la costa. Aunque algunas estaciones quedaron fuera de servicio durante algún tiempo, la destrucción de las torres resultó ser una tarea complicada. Y sin ataques a sus centrales eléctricas, el sistema siguió funcionando. 2 días después, el 15 de agosto, convencido de que los cazas de la Real Fuerza Aérea estaban concentrados en el sur del país, el general Stumpf decidió lanzar la fuerza de bombardeo de la Luftflotte 5 contrabases en el norte de Inglaterra, despegando desde Dinamarca y Noruega. Por la distancia, los Bf-109 no escoltaron a los bombarderos, quienes fueron acompañados por cazas pesados, Messerschmitt Bf-110. Detectada con anticipación, la formación tuvo una pésima sorpresa al ser recibida por enjambres de Spitfires y Hurricane, que pudieron actuar casi indiscriminadamente contra los alemanes. De los 115 bombarderos y 35 cazas pesados enviados ese día, la Luftwaffe perdió nada menos que 75 aeronaves, y después de semejante choque, la Luftflotte 5 nunca más actuó en grandes números durante la batalla. El 18 de agosto, la Luftwaffe lanzó otro gran intento de atraer a la Real Fuerza Aérea a la batalla, con numerosos bombarderos escoltados por cazas atacando los aeródromos del Grupo 11. Esta vez, el mando de cazas respondió con fuerza, y se presenciaron las mayores batallas aéreas registradas hasta ese momento. Ese día, que se conoció como el día más difícil, ambos los bandos sufrieron bajas considerables, con los cazas ingleses derribando el doble de lo que perdieron en el aire, pero la gran cantidad de cazas destruidos en tierra equilibró las cifras. Ese día, después de sufrir grandes pérdidas, Göring decidió retirar al vulnerable Stuka del frente de batalla, privando a la Luftwaffe de su único medio de bombardeo de precisión. Al mismo tiempo, el Bf-110 también demostró ser ineficaz en su papel de caza pesado, siendo asignado a otras tareas en escenarios secundarios. Al día siguiente, él también ordenó el inicio de los ataques a la industria bélica británica, y por primera vez la Luftwaffe lanzaría sus bombas sobre objetivos en medio de centros urbanos británicos. Actuando principalmente por la noche, cuando disfrutaban de mayor seguridad, los Heinkels, Junkers y Dorniers lanzaron ataques contra fábricas en decenas de ciudades, incluyendo Londres, Bristol, Birmingham y Portsmouth, hasta que con su fuerza de cazas parcialmente renovada, el día 23, Göring ordenó una nueva ronda de ataques diurnos contra las bases aéreas. En las 2 semanas siguientes se realizaron 33 ataques pesados, 24 de ellos contra los principales aeródromos de la Real Fuerza Aérea. Biggin Hill y Hornchurch fueron atacados 4 veces cada uno, Debden y North Weald 2 veces, y Croydon, Gravesend, Rochford, Hawkinge y Manston fueron duramente castigados. 295 cazas fueron destruidos y otros 171 severamente dañados, contra solamente 269 nuevos Hurricanes y Spitfires producidos en el mismo periodo. Por primera vez, las pérdidas de la Real Fuerza Aérea superaban su capacidad de reponerlas, y eso no era todo. En el mes de agosto, el número de pilotos ingleses muertos y heridos superó el número de nuevos pilotos capacitados. Las estimaciones de la Real Fuerza Aérea preveían un desastre si ese ritmo seguía 3 semanas más, anticipando el colapso de las reservas aeronáuticas. La crisis militar puso una presión extrema en el gabinete de Winston Churchill, quien, en medio de la amenaza de colapso e invasión, se mantuvo como símbolo de optimismo de la nación, y elogió los incansables esfuerzos de sus pilotos de caza, diciendo: «Nunca, en el campo del conflicto humano, tantos debieron tanto a tan pocos». Los pocos de Churchill, operando bajo las bombas y los escombros de sus bases aéreas, ahora tendrían que probarse contra la formación más poderosa hasta entonces reunida por la Luftwaffe, creada por el mando alemán para dar el golpe final
a la Real Fuerza Aérea Británica. A finales del mes de agosto de 1940, una extraña dicotomía se apoderaba de las filas de la Luftwaffe, cuyos aviadores estaban estacionados en hermosos aeródromos campestres del departamento francés de Pas-de-Calais, a orillas del Canal de la Mancha. El alto mando en Berlín había transferido casi la totalidad de los medios de caza del Luftflotte 3 al mando de Kesselring, en el Luftflotte 2, ampliando así al máximo posible la cobertura de cazas para las formaciones de bombarderos que, según el mariscal Hermann Göring, estaban a punto de dar el golpe final a la Real Fuerza Aérea Británica. El Ministerio de Propaganda pleama alemán también hacía sonar insistentemente en la radio una nueva marcha patriótica titulada Bomben of England, o Bombas en Inglaterra, exaltando la expectativa victoriosa del momento y dando a Europa la impresión de que toda Gran Bretaña estaba ahora en llamas como lo estuvieron Francia y Polonia el año anterior. La realidad vivida por los pilotos alemanes era, sin embargo, bastante diferente de la que escuchaban por la radio. La estresante vida de las tripulaciones de bombarderos en sus lentas aeronaves, cayendo diariamente presas de los insistentes y determinados cazas británicos, así como la de los propios cazadores de la Luftwaffe, obligados a mantenerse pegados a los bombarderos y perder su libertad de acción, ya afectaba seriamente su moral. Y muchos presentaban un deseo incontrolable de regresar lo antes posible al Canal de la Mancha, lo que se conoció como Kanalkrankheit, o enfermedad del canal. El mayor Adolf Galland, comandante del Jagdgeschwader 26 Schlageter y uno de los más grandes y experimentados líderes de los cazas alemanes, retrató ese periodo diciendo: la defensa inglesa se aprovechaba del insuficiente radio de acción de los cazas alemanes. Por esa insuficiencia, el campo de batalla aéreo cubría menos de 1/10 parte de la superficie de las islas. En los otros 9/10, la Real Fuerza Aérea podía construir tranquilamente, formar a sus pilotos y constituir reservas que lanzaba en el momento oportuno en el limitado teatro de operaciones, especialmente en la región de Londres. La difícil situación de los cazas ingleses, superados al inicio de los combates por la Luftwaffe, fue así salvada por una concentración total que permitió llenar los huecos. Esa concentración habría sido imposible si la Luftwaffe hubiera logrado alcanzar la totalidad del territorio británico. De hecho, el estrangulamiento por el que pasaba el mando de cazas de la Real Fuerza Aérea en la segunda quincena de agosto comenzaba a deshacerse, con las escuelas de caza en las islas, en Rodesia y en Canadá comenzando a enviar pilotos en cantidades cada vez mayores. Pero otro factor también tuvo un peso decisivo para garantizar la base de aviadores del mando de cazas. Voluntarios extranjeros, incluidos pilotos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y otros. Aviadores de países europeos ocupados por el Tercer Reich como Checoslovaquia, Polonia, Bélgica y Francia, ahora engrosaban las filas de la Real Fuerza Aérea. Entre ellos se destacó el Escuadrón 303, una unidad polaca que fue activada en agosto de 1940, volando el Hawker Hurricane. El escuadrón polaco se convirtió en el más exitoso de todos los 66 escuadrones de caza involucrados en la batalla de Inglaterra, incluso quedando fuera de los 2 primeros meses de acción. Su secreto eran los aviadores polacos expertos, hombres que habían pasado por un riguroso entrenamiento y habían tenido su bautismo de fuego en la defensa aérea de su país, volando aeronaves obsoletas y aún así cobrando un alto precio a la Luftwaffe. Ahora, volando un caza de primera línea, los polacos rápidamente mostraron resultados impresionantes contra las formaciones invasoras alemanas. Y entre estos pilotos destacó un voluntario checo, el sargento Józef Franciszek. Huyendo a Polonia cuando su país fue ocupado por los alemanes en 1939, Franciszek se unió a la Fuerza Aérea Polaca y luchó en la invasión de Polonia en septiembre. Huyendo a Francia después, una vez más participando en los combates durante la Blitzkrieg de 1940, logró escapar a Inglaterra cuando Francia se rindió. Y durante el mes de septiembre de 1940, acumuló un total de 17 victorias aéreas confirmadas. Se convirtió en el mayor as de la batalla de Inglaterra antes de fallecer trágicamente en un accidente aéreo el 8 de octubre.
La presión por un desenlace de las acciones sobre Inglaterra crecía en Berlín, con las elevadas pérdidas de aeronaves y tripulaciones preocupando seriamente a Adolf Hitler. El jefe del Estado Mayor de la Luftwaffe, el general Hans Jeschonnek, favorecía el ataque directo contra Londres, con el objetivo de quebrar la moral de la población. Desde el inicio de la campaña, Hitler prohibió estos ataques, reservándose el derecho de autorizar el bombardeo de objetivos civiles. Desde el inicio de la campaña de Francia en mayo, el mando de bombardeo de la Real Fuerza Aérea ya realizaba frecuentes ataques a la industria alemana. El 25 de agosto 81 bombarderos ingleses atacaron Berlín, pero varias aeronaves fallaron y alcanzaron zonas residenciales de la capital. Presionados 5 días después, Hitler retiró su prohibición y los ataques de la Luftwaffe contra Londres comenzarían. Al mismo tiempo, en Inglaterra, una crisis política estallaba en los altos mandos de la Real Fuerza Aérea. El comandante del Grupo 12, el mariscal del aire Sir Trafford Lake Mallory, frecuentemente vociferaba contra la disposición de fuerzas de su grupo en el esquema defensivo de Dowding, que consideraba un desperdicio de su potencial combativo. Con los combates extendiéndose solamente sobre el sureste de Inglaterra, el Grupo 12 quedó responsable únicamente de proteger los aeródromos del Grupo 11, que sí era responsable de todo el peso de la batalla. El comandante del Grupo 11, el mariscal del aire Sir Keith Park, creía que los bombarderos alemanes debían ser interceptados lo más rápido posible, lo que resultaba en varias interceptaciones por pequeños grupos de cazas. Pero Leigh Mallory propuso una alternativa: reunir en el aire el mayor número posible de escuadrones en una sola formación, que entonces atacaría a la Luftwaffe en masa en una táctica que se conoció como Big Wing o Gran Ala. Park y Leigh Mallory se enfrentaron políticamente debido a sus opiniones disonantes sobre la batalla, y en las semanas siguientes ambos pudieron poner en práctica sus respectivos modelos operativos. La mañana del 7 de septiembre, casi 400 bombarderos alemanes y 600 cazas partieron de Francia hacia Londres, en una acción que se conoció como Vergeltungsangriff o ataque de venganza. Detectada e identificada por el sistema Dowding, la formación pasó sobre el sur de Inglaterra, sobrevolando los aeródromos dañados del Grupo 11, que se sorprendieron al no recibir las bombas. Los Spitfires y Hurricanes despegaron en alerta y ascendieron para interceptar, logrando derribar algunos bombarderos antes de que llegaran a la capital. Pero la mayor parte de la formación llegó a Londres y lanzó sus bombas sobre naos del objetivo, los enormes muelles del estuario del río Támesis, al este de la ciudad, causando daños extensos a la infraestructura y resultando en 1.600 bajas civiles, entre muertos y heridos. La Gran Ala de Leigh Mallory fue empleada por primera vez, pero los cazas tardaron mucho en formar, retrasando el contacto con el enemigo. El éxito del ataque fue propagandeado por la prensa alemana y la Real Fuerza Aérea, aún afectada por la ola de ataques a los aeropuertos, seguía intentando recuperarse. Sin embargo, los días siguientes trajeron un alivio vital para Dowding, ya que el mal tiempo impidió grandes acciones alemanas sobre el país. Solo una semana después, la meteorología indicó condiciones favorables para un gran ataque, y el domingo 15 de septiembre de 1940 sería el día decisivo para mostrar quién realmente controlaba los cielos del sur de Inglaterra. A las 10:10 de esa mañana, bajo el mando del mayor Alois Lindmer, la formación de bombarderos alemanes despegó de Francia y se reunió con la escolta de Messerschmitt sobre la costa, partiendo enseguida hacia Londres. Al mismo tiempo, el equipo del centro de control del Grupo 11, en la base aérea de Uxbridge, se sorprendió al recibir la visita del primer ministro Winston Churchill, quien llegó de sorpresa para inspeccionar el mando de Park. Rápidamente, Churchill se convertiría en testigo del combate aéreo más decisivo de la batalla de Inglaterra, observando las acciones directamente desde su centro neurálgico. La Luftwaffe fue detectada por los radares de Dover, y Park hizo despegar a 9 de sus escuadrones para la interceptación, mientras la advertencia también era dada al Grupo 12 en la base aérea de Duxford, que implementaría la Big Wing una vez más. Los cazas de Park comenzaron a interceptar la formación alemana sobre Canterbury, aún en su ruta hacia el objetivo,
pero inicialmente los Messerschmitt lograron mantenerlos alejados. Estos combates, sin embargo, consumieron bastante del limitado combustible de los Bf-109 y pronto tendrían que regresar a Francia. Al llegar a Londres y ver que su escolta comenzaba a abandonarlos, los bombarderos alemanes se encontraron con 56 cazas del ala de Duxford, bajo el mando del Wing Commander o teniente coronel Douglas Bader, quien inició su ataque durante el lanzamiento de las bombas. El intenso combate que siguió hizo que la formación alemana se dispersara, con varios aparatos cayendo envueltos en llamas. Y a la 1 los bombarderos regresaron a sus bases. Sin embargo, a la 1:45, mientras los primeros bombarderos castigados aún aterrizaban, una segunda formación despegó y bajo una fuerte escolta de cazas partió para atacar Londres. Con varias aeronaves perdidas y dañadas en los combates de la mañana, Park visualizó el gran número de aeronaves reportadas y tomó una decisión inédita e histórica. Ordenó el despegue inmediato de todos sus cazas, dejando al Grupo 11 sin ninguna reserva. Cuando los alemanes arribaron a Londres a las 14:40, 185 cazas británicos ya los esperaban, listos para un gran combate con más de 600 aeronaves. Los cielos sobre la capital fueron surcados por innumerables estelas blancas de condensación. A las 14:45 las bombas comenzaron a caer, causando grandes daños a objetivos industriales y zonas residenciales. Un inmenso desorden se apoderó de la formación, con los bombarderos, una vez más, dispersándose entre las nubes para buscar protección mientras iniciaban el regreso. Muchos cazas fueron derribados por ambos lados, pero en poco tiempo, los Messerschmitts tuvieron que retirarse. Eufórica, la Real Fuerza Aérea anunció a la prensa que había derribado 185 aeronaves alemanas, mientras había perdido cerca de 40 cazas. Esa estadística dio la vuelta al mundo en las primeras páginas de los periódicos, elevando repentinamente la moral británica y su esperanza de resistencia. Completamente en desacuerdo, los periódicos alemanes dijeron que 79 aeronaves inglesas habían sido abatidas por la Luftwaffe y había perdido 43 aviones. Sin embargo, ambas cifras fueron exageradas, y los informes oficiales revelados al público solo después de la guerra demostraron que la Real Fuerza Aérea derribó 61 aviones alemanes y perdió 29 propios. El resultado del costoso combate del día 15, sin embargo, fue determinante para Hitler, quien, el 17 de septiembre, ordenó posponer indefinidamente la invasión anfibia de Inglaterra. Para disminuir sus bajas y aprovechar la casi inexistente defensa aérea nocturna británica, la Luftwaffe continuó la batalla, realizando sus ataques principalmente por la noche, dando inicio a una larga secuencia de bombardeos a Londres que se conoció como la Blitz. En octubre, los alemanes recibieron el refuerzo del Cuerpo Aéreo Italiano, una unidad enviada por Benito Mussolini, compuesta por 75 bombarderos Fiat BR, 20 escoltados por 95 cazas Fiat CR, 4, 2 y G50. La fuerza italiana realizó 11 grandes misiones de bombardeo en el último trimestre del año, hasta ser llamada de regreso a Italia a principios de enero de 1941. Paralelamente al desarrollo de los combates sobre Inglaterra, la tensión entre Alemania y la Unión Soviética crecía por desacuerdos respecto a sus zonas de influencia en Europa Oriental. La atención de Hitler se volvía hacia el este, hacia los valiosos recursos naturales de Ucrania y el Cáucaso, y hacia la destrucción del régimen comunista de Moscú, mientras daba órdenes para iniciar los planes para su futura invasión de la Unión Soviética. Mientras tanto, ordenó mantener la campaña de bombardeo contra Gran Bretaña, en un intento de encubrir sus verdaderos planes. La Blitz nocturna contra Londres y otras ciudades británicas continuó hasta el 11 de mayo de 1941, resultando en la muerte de más de 40.000 civiles y una destrucción generalizada. Sin embargo, Gran Bretaña había sobrevivido, y en ese momento ya mantenía a los alemanes combatiendo en el Mediterráneo. Los bombarderos de la Luftwaffe fueron entonces retirados del Canal de la Mancha y transportados en silencio a bases a lo largo de la frontera soviética, preparados para el lanzamiento de la próxima Operación Barbarroja.
Desde entonces, el 15 de septiembre se celebra en Gran Bretaña como el Día de la Batalla de Bretaña, una fecha marcada por festividades en todo el país, marcando el día histórico en que la Real Fuerza Aérea Británica rompió definitivamente el ímpetu de invasión de las Fuerzas Armadas del Tercer Reich. ¿Te gustó nuestro contenido? Si quieres que Sala de Guerra siga haciendo estos videos, considera apoyarnos. Puedes ayudarnos enviándonos un Pix o también en nuestra campaña en Apóyase, donde tendrás acceso a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp y tu nombre aparecerá aquí en los videos. El enlace está aquí en la descripción. Bueno, si te gustó este video, no olvides compartirlo también con tus amigos. Dale like y suscríbete a Sala de Guerra para no perderte nada. Yo me despido por aquí y te agradezco nuevamente por tu audiencia. Un fuerte abrazo de Sala de Guerra.